Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. Uno más uno, periodismo crítico y veraz. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Pues vamos a iniciar, Carmelo Galindo, con nosotros el día de hoy. Nuestro columnista del día martes, todos los martes, Caminos y Montañas de Carmelo Galindo, para que usted busque esta columna todos los martes aquí en nuestro diario Uno más Uno Nacional. Buenas tardes, Bere. Buenas tardes a tu equipo. Y bueno, es un gusto estar contigo como siempre y comentar ahí lo que escribimos esta semana. Muchas gracias, Carmelo, por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a iniciar con las noticias de hoy. Carmelo, muchas noticias el día de hoy, bastante interesantes. Por lo pronto, bueno, pues en nuestro país sigue esta discusión sobre el caso de estos asesinatos a periodistas, a defensores de los derechos humanos. Hoy nuevamente, pues el presidente se refirió en específico a esta periodista Lourdes Maldonado, quien fuera asesinada en Baja California. Complicado el amanece el 2021, ¿no? Estamos viendo sucesos pues, de alto impacto, como precisamente el momento de los periodistas, pero también la visita de la secretaria de Energía de Estados Unidos y obviamente el embajador acompañando a la primera ministra, vamos a llamarle, en materia energética de Estados Unidos, y que se suma a una serie de eventos como el tema de Veracruz, por ejemplo, que hoy renuncia Dante Delgado a la comisión a esta comisión que se había formalizado para investigar el caso de Veracruz. En el Senado, entonces, hoy también le dejó esta comisión y otros temas por ahí que están surgiendo de alto impacto, ¿no? Como los temas de seguridad. Creo que el más complicado ahorita comentas, el de los periodistas, que ayer precisamente reventó con una presencia considerable en la Secretaría de Gobernación, y que este movimiento yo creo que apenas empieza en mal momento por todo el problema que vimos del COVID, de la crisis económica, de la crisis energética que está habiendo en Europa y desde luego en México, este ambiente que estamos viviendo ahorita para impulsar la reforma de energía eléctrica y de litio. Agreguemos el litio, ¿no? Que finalmente es como el caballo o la carga más oculta que tiene este tema de energía energética hacia el futuro, ¿no? Sí, Carmelo, pues muchos temas que tiene por el momento el gobierno federal abiertos, temas bastante complicados, el tema de la violencia, el tema de la seguridad, pues está haciendo gran ruido, como mencionabas el día de ayer, en diferentes puntos de nuestro país, pues se dieron estas movilizaciones, estas manifestaciones de compañeros periodistas, quien dicen pues ya estuvo, ya basta de tanta violencia en contra de este gremio que es el de los periodistas. Ahí tenemos algunas imágenes, me parece que estas son de, como mencionabas, de Gobernación, de la Secretaría de Gobernación, donde pues efectivamente este sector de la sociedad fundamental, porque es fundamental pues hablar del periodismo en México. El día de hoy pues es de suma importancia también pues defender, cuidar a quienes escriben, a quienes levantan la voz, que son la voz de la sociedad en muchas ocasiones, y que tengan garantizados sus derechos,
sobre todo pues su garantizada la seguridad, la vida, porque hoy ya estamos hablando incluso de que pones en riesgo tu vida. Mira, el tema es más complejo de lo que en apariencia está saliendo a luz. Tienes por ahí una historia ya de violencia contra periodistas. ¿Quién no recuerda el caso, por ejemplo, en Sinaloa de tantos periodistas muertos en el sexenio de Calderón? Y no se diga el estado de Veracruz también, que ha tenido sus altibajos en materia de asesinatos de periodistas. Entonces, es un tema muy complicado en la cuestión de la política pública también, ¿no? Y si tú te regresas un poquito por ahí, me decía un periodista amigo mío que dice que si tú revisas dentro de las profesiones a nivel mundial, dentro de la ONU, es la de más alto riesgo, la del periodista. Incluso, imagínate, más que si fueras un corredor de autos, que si fueras un piloto de primera línea en cuestión de Fórmula 1. Decir eso es, o que los pilotos, por ejemplo, ¿no? Que se juegan la vida a diario en el aire. Sin embargo, ya visto en términos unitarios, en términos de volumen, vamos a llamar, el periodismo es según el dato que me pasó él, es la actividad o la profesión de más alto riesgo de perder la vida inclusive, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces estás hablando de un tema muy complicado, que obviamente México no escapa a eso, sobre todo en un ambiente de violencia como el que estamos viviendo, donde... De violencia, se mezclan muchas cosas, ¿no? Muchas violencia, la corrupción, la ineficiencia en algunos casos de las autoridades para hacer algo por este sector que además ha estado de manera permanente solicitando el apoyo para que se garantice su seguridad. No sé si podríamos hablar de herencias, me parece que la violencia es una herencia. Es un proceso, sí, es un fenómeno de largo plazo, digamos, es producto de muchos años que se ha trabajado o que no han trabajado en bien políticas en materia social, pero también influencia de otros temas. Por ejemplo, hay que reconocer también lo que implica el tráfico de armas, el tráfico de enervantes. Tú decías por ahí, voy a citar a un personaje famoso que puede ser en estos momentos como es Pablo Gómez. Pablo Gómez trae una teoría por ahí del Estado corruptor, que todo lo hacía a base de corrupción como modelo de funcionamiento. Estoy hablando del pasado, pero eso también implica que no lo puede solucionar de un momento a otro. Tiene que llevar pasos de depuración en las policías, en el poder, sobre todo en el Poder Judicial, por el alto porcentaje de impunidad que tenemos, ¿no? Y desde luego el Poder Ejecutivo con las políticas públicas. Entonces estamos hablando de un fenómeno muy complejo, desgraciadamente. Pero no exime al gobierno de su responsabilidad. No exime a ningún actor, yo creo, ¿no? No solo al gobierno, no exime a la policía, no exime al Poder Judicial, no exime a nadie. Estás hablando de muertes. Estás hablando de violencia directa, de agresiones físicas totalmente directas sobre una persona en concreto, ¿no? Entonces no puede eximirte de ninguna responsabilidad ni el Estado, ni los integrantes, en este caso los poderes que integran el Estado, ¿no? Inclusive el poder también legislativo, ¿no? Así es. Porque también en el Poder Legislativo deben estar vigilando las políticas que son de alto impacto a nivel nacional y tienen que estar señalando, estás fallando en tu mecanismo de protección a periodistas, por ejemplo. Y modificar las leyes si es necesario. Y modificar o incidir, sobre todo es su función, ¿no? Estamos hablando de un complejo social muy profundo, de una descomposición. Por ahí el presidente ha dicho algunas veces que es producto de una descomposición. Sí, es producto de una descomposición, pero que finalmente tiene que atenderse también, ¿no? No podemos dejar que las cosas sigan descomponiéndose más. Hoy el presidente dijo, con respecto a esta situación, dijo, no hagamos politiquería de un asunto tan serio. Una palabra... Politiquería. No, señor, pues ya no queremos, ya no es un tema de politiquería. Yo creo que se debe de emplear la política para resolver esta situación. Yo creo que fue una frase por ahí desafortunada, sinceramente. Cuando ya hay vidas de por medio, ya no puedes usar adjetivos que de alguna manera... Que denosten un movimiento. Sobre todo que ya no tienen cabida, ¿no? Porque cuando es un movimiento, por ejemplo, sí, que es protesta, que no llega a los grados de violencia que están llegando en este nivel, pues sí, obviamente la
La política mal hecha ha pesado mucho, desde luego, ¿no? Pero es muy diferente ya cuando tienes pues, ahí los cadáveres, ¿no? Entonces ya no podemos nosotros excluirnos de la responsabilidad. Claro que hay que responsabilidad y claro que hay que buscar la manera de solucionarlo. Creo que Presidencia, desde luego, tiene mucho que hacer y también los otros organismos de gobierno, como en este caso viene siendo la Subsecretaría de Gobernación, en este caso, que trae el tema como coordinación, porque finalmente depende de muchos actores, entre ellos seguridad pública también, ¿no? Y aquí algo, regresándonos un poquito a algo que planteabas y retomando una propuesta que hizo nuestro presidente editor, de que este mecanismo pues no estaba funcionando, pues tiene varias fallas. Digamos que es como una mesita que y le falla una patita, le falla la otra patita, le falla y no funciona este mecanismo. El presupuesto que tiene es insuficiente, ¿no? Es como crear una figura esperando que no funcione. O tener una figura únicamente para justificar o para decir sí estoy trabajando, pero en realidad esa figura que creaste no funciona de nada. Es un órgano colegiado que efectivamente no funciona, no tiene presupuesto, es excluyente, hay que decirlo con esas palabras, es excluyente, y nuestro presidente editor, el doctor Naim Livien, hacía una propuesta, pues que lo maneje el Ejército Mexicano, que lo maneje otra instancia del gobierno que sea menos propensa a la corrupción. Y que además que cuente con los recursos, porque ¿para qué quieres algo que no sirve? ¿Para qué quieres algo que no funciona? Algo que en realidad pues no está resolviéndote esta problemática de fondo. Yo creo que independientemente de que se tiene que revisar el mecanismo, obviamente lo tiene que hacer, pero toda política pública tiene que evaluarse, ¿no? Una de las necesidades de lo que inclusive los teóricos señalan de los 8 pasos de la política, uno es la evaluación, la revisión, la constante, ¿no? El presupuesto finalmente es una variable también que integra el modelo, pero a veces no siempre el presupuesto te soluciona un problema. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tuvieras la millonada de recursos aplicados en un mecanismo como pero diriges mal los recursos, los fondeas mal, se los das a quien menos los necesita, a quien no los necesita, y excluyes a los que realmente están en peligro, entonces eso no es tanto de presupuesto, es más bien de una revisión interna, lo que usan mucho los financieros, de una reingeniería, pero que finalmente son pasos de toda política pública que se tiene que hacer. No es justificar que obviamente los presupuestos siempre van a faltar. Tampoco quiero decir que no se tenga que mover en este caso de nido, quién encabeza los mecanismos o las políticas. Es un órgano colegiado. Se tiene que revisar finalmente. Ahora la otra, el ejército tiene muchas tareas ya, muchísimas tareas. Cargarle otra más, yo no sé hasta dónde lo puede estar haciendo bien. Volvemos al punto. A lo mejor es cuestión de revisarlo, evaluarlo, revisar cuánto cuesta, en qué se están empleando esos fondos, como lo decíamos la vez pasada cuando participó nuestra editora Karina, donde prácticamente decíamos esto, revísese. Todavía no había este nivel de violencia o este pico de violencia que se generó ayer y sobre todo de manifestación social. Sí. Bueno, tan fácil como, digamos, no es fácil, bueno, corrijo, mejor dicho, tan necesaria es la vinculación con ellos que en este momento, desde luego, ya tiene que estar atendiéndose el tema, ¿no? Y si no, la bola va a seguir creciendo y la política va a seguir adoleciendo de esa patita que tú comentas, que finalmente la revisión y es la evaluación. Y si hay necesidad de meterle más recursos, bueno, pues se le piden a la Cámara. Ahorita es imposible porque ya se aprobó el presupuesto, pero puede pedirse trabajarse ahorita y el año que viene robustecerlo, porque es un organismo o es un mecanismo necesario para lo que tú comentabas ahorita. Este país, una parte fundamental de su gobernanza y de la delincuencia y la acusación de toda la corrupción es el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación.
los que bien hacen su trabajo, porque los que mal hacen su trabajo, bueno, de esos mejor no hablamos, ¿no? Porque Pues los que también mal los hay, hacen ¿no? pues es que al revés, Carmelo, creo que a los que mal hacen su trabajo, fíjate que les va re bien, esos no tienen Bueno, problemas. es que Y eso- creo que son los que traen el mecanismo, son los que andan bien cuidados, o sea, Bueno. bueno, por ahí vamos a sacar una es nota. parte de la evaluación que entonces Sí, se es tiene una que hacer. evaluación, sí que se hace, pero pues es necesario señalarla porque parece ser que esas evaluaciones a veces no son cómodas para y sobre el todo este tema es un tema mediático, un tema político de muy alto impacto, que no tardan, sino es que ya están todos los organismos internacionales también en sumarse. Ya salió, por ejemplo, aquí en México, la ONU pues ya se manifestó. Ya lo hizo, y ya. también lo hizo el embajador. Hay que reconocer que el embajador de Estados Unidos aprovecha cualquier rendija que encuentre en la política nacional para hacerse presente. Esta no fue la excepción, y por ahí está un Twitter que sacó donde precisamente fija una posición respecto a este tema de violencia de los comunicadores. Entonces, por la salud del país, de la política pública, es necesario revisar ese tema, y yo creo que finalmente la autoridad en este momento lo debe estar haciendo y debe estar considerando también los ajustes que deba hacerse, y sobre todo también, como tú comentabas hace un rato, ¿no? Decir, si no funciona como está, pues redirigirlo. ¿Cuál es el problema? No le veo ningún problema en que una política pública falle. Muchas han fallado y muchas han desaparecido, otras que estaban más o menos funcionando desaparecieron. Entonces, ¿por qué si un organismo que no funciona, pues se tuviera que redirigir? Yo creo que apertura va a haber para eso, ¿no? Sí. Confiemos en eso, Bere, porque finalmente es necesario. Es necesario confiar, ahí están. Ahí está el Embajador. mensaje del señor embajador, donde dice: los periodistas son los campeones de la libertad de expresión y la democracia. Envío mi más sentido pésame a las familias de los 3 periodistas asesinados en las últimas semanas. Reitero nuestro apoyo a las fuerzas de México por la lucha contra la impunidad en sus casos. Fíjate, él está hablando de impunidad, lo que decíamos hace un rato, ¿no? El Poder Judicial tiene que actuar. Claro, me vas a decir también el Ministerio Público. Pues sí, también. Pero estamos hablando de cosas, digamos, 2 momentos diferentes. Uno es la prevención, porque esto no debía pasar Esto en no México. debió pasar nunca. Nunca debió haber Correcto. pasado, ¿no? Y 2, o sea, ya pasó. Y ahora, ¿qué pasa con los culpables? ¿Qué pasa? A veces ni se conocen, no sabemos quiénes son. Así es. Sí. Nunca se da con el paradero de los responsables de estos asesinatos. Ahí tienes la correlación de fuerzas, y yo creo que es lo que ahorita están aflorando, y es lo que de algún momento tú y yo estamos comentando aquí, ¿no? Sí. También falta a ver qué van a decir los medios de comunicación más importantes en el país, los masivos, vamos a llamar, las televisoras, o las grandes empresas que viven precisamente del negocio y que hacen negocio de los medios de comunicación. ¿Cuál va a ser esa posición en este momento? A lo mejor ¿tú qué crees? ¿Se van a quedar callados? Pues se ven mal. Tienen ¿No? que salir a decir algo. Van a tener que claro. salir. Entonces, yo creo que esto apenas es en términos de política pública, es como el cisma. Viene ahora todo lo que va a ser el desarrollo, y es donde van a entrar los actores públicos o del Estado para tratar de mejorar este momento. Y si no reciben la atención, pues esto va a seguir su cauce natural, que es prácticamente, ya te imaginarás, puede transformarse en un movimiento, como tú lo decías hace un momento, de gran envergadura, y que puede impactar muchas áreas del sector público y del sector privado también. Y muchos temas, social muchos temas que efectivamente el periodismo hoy pues ha sacado a la luz, pese a muchas críticas, a muchas incomodidades, podría decir, incomodidades. Incomodidades, ¿no? Muchas incomodidades, pero también incomunidades, porque finalmente el periodismo es una comunidad, ¿no? Sí. Y muy organizada, con mucha presencia, con mucha fortaleza, y nuestro respeto a esta comunidad de periodistas, y ojalá pronto, no solo estos casos se aclaren, sino además que se prevengan
futuros fenómenos como estos, ¿no? Que son muy delicados. Dejan muy mal parado a nuestro país, desde luego, ¿no? No, súper mal parado. Bueno, aquí ya estamos hablando de incluso alertas de otros países donde dicen no vayan a México. O sea, de verdad yo creo que no se trata está muy fuerte el momento. No se trata de politiquería. Yo creo que ese es un tema que se tiene que atender y de manera urgente en México, como dices, Carmelo, pues lo que se tenga que evaluar, lo que se tenga que cambiar. Digo, si se han cambiado leyes, se han hecho modificaciones a reglamentos, en fin, a mil cosas, incluso se ha modificado las estructuras de los gobiernos para proyectos, megaproyectos en México. Es correcto. Megaproyectos. Y se ha hecho en unos meses, se ha hecho de manera ágil. ¿Por qué no para estos temas? Sí, coincido. Esperemos que todos los grandes actores ya se pongan las pilas en esto y en otros temas por ahí de violencia que hay serios en el país, ¿no? Y que pueden darnos un dolor de cabeza más grande del que ya tenemos. Ya lo tenemos encima. Y no hablo del sector público, estoy hablando de las familias, los que verdaderamente sufren el impacto de la violencia, ¿no? Sí, de esos sectores estoy hablando. Bueno, pues vamos a platicar con don Bobby, ahorita don Roberto Meléndez, don Bobby Meléndez, quien, bueno, pues nos va a hablar de un tema muy importante. Fíjate que el tribunal desecha la impugnación que de la UIF contra Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados. Y bueno, pues estamos justo en estos momentos, me parece que está en el tribunal. Sigue Lozoya dando la batalla, ¿no? Sigue dando la batalla y parece ser que ya tiene un pie afuera. Eso va a dar, digamos, para un análisis muy serio desde el punto de vista jurídico, ¿no? Sí. No tanto de mediático también, obviamente, ¿no? Pero el punto de vista jurídico, ¿qué está haciendo mal? ¿Qué se está haciendo mal? Que ya está don Bobby en la línea. Don Bobby, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, Bere, buenas tardes, a sus órdenes. Buenas tardes, don Bobby. Oiga, pues muchos temas del día de hoy. Así es, como usted señalaba, afortunadamente, el más está por resolverse en un tribunal, en un juzgado en el Sur Norte, si el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, puede alcanzar no la libertad propiamente, sino cambiar su estatus jurídico y se le coloca un brazalete a efecto de que enfrente proceso en libertad. Hay que recordar que anteriormente por el caso agronitronizados se le concedió el beneficio de la libertad a cambio de ponerle un brazalete y poder enfrentar su proceso. Así que lo que está por resolverse es el caso de Odebrecht. Si este juez, ya que ganó un amparo, Lozoya determina que puede implementar el juicio en libertad, se le colocaría un brazalete y volvería a su casa desde donde podría enfrentar el proceso, ambos procesos, en libertad, y con ello pues disfrutar de no de los beneficios, sino que tiene derecho a esto. Pero los jueces han argumentado que debido a sus influencias y poder económico es viable que se pueda dar a la fuga, como ocurrió la pasada vez cuando fue detenido y objeto de juicio de extradición de España. Pues, don Bobby, fíjese, es que es tan curioso este tema de este señor Lozoya. La verdad es que parece sorprendente. Se podría hacer ya hasta una telenovela, ¿no? Más bien pues ya sí. La tienen. Esta es la telenovela real, la de todos los días en política, en los medios, ¿no? Están esperando a ver qué va a pasar. Sí. Pues sí, aquí simplemente lo que hay que hacer es aplicar la ley. Si el señor, si hay pruebas, que supongo que sí las hay, para que sea juzgado y sentenciado, que se proceda. O sea, si el señor tenía derecho a la libertad bajo fianza y se le dicta una prisión preventiva, oficiosa o bien justificada, pues ha de haber elementos
Entonces que se le procese y que se le sancione, porque todo aquí lo están politizando. Igual pasa con Rosario Robles. Rosario Así Robles es. tiene el derecho a la libertad y enfrentar su proceso en libertad. Sin embargo, un juez considera que porque tiene dinero, según el juez, se podría evadir la acción de la justicia. Hay que recordar que Rosario Robles nunca evadió la acción de la justicia y sí se presentó al juzgado a declarar. Ahí fue donde lo detuvieron. Caso contrario de Lozoya, él sí se fue del país y fue localizado en España, y a él sí se le concedió originalmente un beneficio en virtud de que se iba a acoger al programa de testigos colaboradores, cosa Lo cual que no- finalmente no resultó en virtud de que no aportó elementos para señalar, o no señaló a ningún funcionario de más alto nivel, que en este caso sería el presidente, para que fuera llevado ante los tribunales. Entonces habrá que esperar a ver un tiempo más, pero hoy mismo se va a resolver si Lozoya sigue en el reclusorio norte o bien enfrenta el proceso en su casa, desde su casa, en Pues libertad. estamos muy pendientes de esta información, don Bobby. Muchísimas Así gracias. es. Por ahí traía otros temas también importantes. Pues nada más lo que que está pasando. llegaron 1.500 elementos del ejército mexicano al estado de Guanajuato, que es considerado como uno de los más violentos del país. Esperemos que con esto pues se recomponga ya, se restablezca la seguridad de los ciudadanos. También hoy se inició una campaña de vacunación, la tercera dosis a internos de los reclusorios de la Ciudad de México. Sí, Esto don- también colabora la Secretaría de Salud local y el sistema penitenciario, además de la Secretaría de Seguridad Pública. Que lo que tenemos más o menos más sobresaliente es ver, y estamos pendientes de lo del caso Lozoya. Muchísimas gracias, don Bobby. Como A la orden, siempre, Bere. que tenga bonita tarde y buen provecho. Igualmente, muchas gracias, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, don Bobby. Pues ahí está esta información. Y bueno, pues platicamos de este tema de la seguridad. Fíjate que Estados Unidos lanza una alerta pidiendo precaución para estos viajes a Quintana Roo, a Cancún, nada más y nada menos. Que tiene elecciones, por cierto. Sí. Que ahorita están en pleno proceso para renovar sus poderes. ¿Y por qué a Cancún? Pues resulta que esta alerta se da después del asesinato de 2 hombres y una persona herida en Cancún, esto en Cancún, Quintana Roo. Pues por lo tanto el Consulado de Estados Unidos lanzó esta alerta a sus ciudadanos y les pide extremar precauciones a quienes pretendan viajar a Quintana Roo tras estos Sí. casos de violencia registrados en esta entidad, en este ataque armado en el hotel Xcaret, nada más y nada menos. Pero por cierto, pues allá va a ser la plenaria del PRD, ¿no? De sus diputados. ¿En O sea Xcaret? que ellos no tienen les llegó miedo. a tiempo la alerta ámbar de Estados Unidos, ¿no? Pues Yo me suena más a un aspecto político ahí, en caso porque violencia tenemos en todo el país, y más grave y mucho más acrecentada en ciertas zonas del país, sobre todo en los límites con ellos, precisamente en la frontera. en Guanajuato. Guanajuato, te digo que Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos aprovecha cualquier rendija que se abra en nuestro país para hacer un comentario, obviamente justo a tiempo, y que desde luego nos impacta, ¿no? Por ejemplo, estás hablando de la vena turística del país más importante, ¿no? Sí, pues estás Cancún. hablando de Cancún, de Mérida. De todo lo que es la Sí. península, en este caso, pues del Caribe, ¿no? Sí, Entonces yo creo que también hay que tener mucho cuidado cómo tomamos los mensajes que nos manda Estados Unidos, y sobre todo el ciudadano tiene que ser pero muy crítico también cómo los debe tomar, ¿no? Eso incluye también a otros temas ahí que más adelante vamos a comentar de la columna, ¿no? Precisamente que Sí. estoy tocando. Entonces, bueno, mal por la seguridad de Cancún, pero también hay que tomar con muchas reservas cualquier pronunciamiento que no sea de nuestro propio gobierno.
Sí, y bueno, en otro, cambiando de tema también, pues está esta situación de la revocación del mandato, esta consulta. Ya el INE envió su solicitud, ¿cómo le dice? Su carta a los Santos Reyes. Su batalla En interna. este caso, a la Secretaría de Hacienda para el aumento de los recursos para llevar a cabo esta consulta de revocación del mandato. Y pues, ¿Cuánto pidió? hasta el momento, Nada más por curiosidad, ¿cuánto pidió? ¿Unos 6,000 millones? 6.3 millones de pesos. ¿Cuánto? 6.3, no, invertir otros 6.3 millones de pesos en contratación de personal eventual. ¿Es todo su presupuesto que solicitó? Es lo que solicitó. Pues se lo van a dar riendo. Y bueno, pues así las cosas. Por el momento, pues no ha contestado. Yo creo que había pedido sus 3,800 millones. No, sí, que eso había... sí los solicitó. 3.800 millones, por ahí está. Bueno, ese es un tema, fíjate, de ahorita que estamos hablando de que tú comentabas de la novela de Lozoya, pues también suma la novela del INE, ¿no? Que se enfrascó en un pleito con Cámara de Diputados, con el poder, obviamente con presidencia, pero también con el poder judicial, ¿no? Entonces, con la Suprema Corte. Es un tema, como dices tú, como decías hace un rato, es una novela que se va escribiendo por capítulos lentos, pero no le aflojan, sigue. Ahora ve a saber cómo se va a realizar la consulta, si va a cubrir lo que estadísticamente requiere el país para que sea una... Y no va a ser como la pasada, ¿no? Donde yo tengo amigos que no pudieron ir a votar porque les movieron la casilla. Dice, yo soy de una colonia así más o menos bien. Para lo del juicio. Para lo del juicio. Dice, y me pusieron la casilla en el barrio más agresivo de mi zona. Dice, pues obvio que no fui a votar, ¿no? Entonces, cositas de ese estilo están pasando en la novela. Pero, ¿y esa novela a la que te refieres también, el juicio de los presidentes, qué onda? ¿En qué pasó? Pues no pasó nada. ¿Qué pasa? O sea, sí estamos de acuerdo los mexicanos en que los enjuicien, pero si no pueden con Lozoya. No alcanzaste tu meta y creo que se quedó como en el 9-10%, no me acuerdo. Entonces no funcionó. Pues no cumplió, no llegó a la meta que... Por lo tanto no hay juicio. No habrá juicio y... Para los corruptos. Y se quedó este ejercicio que pudo ser muy interesante en términos sociales, se quedó en eso, en un ejercicio que no se concluyó y que en mucho se le culpó también al INE y el INE culpó también en este caso a la autoridad federal, al Estado, por no proveer los recursos. Porque no pero se gastaron una lana también. Claro, y mucho dinero también se gastó, pero finalmente lo que te digo es una novela que donde ninguna de las partes ha aflojado y sigue para adelante. ¿En qué va a terminar? Más ahora que vienen las elecciones en 6 estados de la República, si este affair no va a afectar o si va a afectar en los desarrollos electorales de estos estados. Yo espero que sinceramente que no. Yo espero que sean como 2 vías alternas, que uno sea la cuestión de este estira y afloja que traen en temas muy, muy particulares como y otra cosa muy diferente que sea el funcionamiento ya encarrilado que trae el INE en la cuestión de las elecciones, ¿no? Este mecanismo que le ha funcionado al país hasta ahora, ¿no? Porque no deja de tener sus críticas también, como la del 2006, por ahí con... Y lo que ganan los consejeros. Y lo que le dan a los partidos. Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema que para desgracia de la democracia del país, pues no se ha aclarado todavía, ni parece que a corto plazo se vaya a acabar esta novela, ¿no? Entonces todavía quizá 2-3 años vas a tener novela, ¿no? 2 sexenios, 3 sexenios. No creo, yo creo que de este sexenio no pasa de que se afine, para bien o para mal esa novela tiene que concluir, ¿no? Y yo creo que inclusive sería muy sano que acabara ya al 20... máximo en este año. Y los partidos políticos también, yo creo ellos que felices. Los ya partidos... tienen que pasar a este procedimiento que se aplica en los Estados Unidos, donde cada partido consigue sus propios recursos. No es posible que sigamos los mexicanos manteniéndolos. Es que es grandes, chicos, medianos. Mira, ahí tendríamos que dedicarle un programa completo. ¿Por qué? Porque ahora estás viendo un movimiento inverso de estos partidos institucionales grandotes que tú te imaginas, como viene siendo, por ejemplo, el Partido Rojo, el que tiene los colores de la bandera, y luego
tiene el color del mar. Pero ya son minis, ya no son... Y luego el otro que tiene el color del sol. Tú los podías considerar partidos institucionales relativamente, ¿no? Con sus procesos de corrupción internos muy, muy, muy cuestionables, pero estás volteando a la inversa, te estás yendo por los partidos familiares otra vez. Te puedo citar el que quieras, de los que tú quieras, el Verde, de quién es, el que tú quieras, son partidos familiares, totalmente familiares, ¿no? Sí. Entonces esto, y para allá a lo mejor se puede acercar el partido oficial también, que no, con estos nuevos movimientos que está habiendo en México, creo que tiene razón. El tema de partidos como está no funciona. Pero para donde va, aparentemente tampoco, ¿no? No, pero además estamos manteniendo, como tú dices, familias enteras, familias que se han apoderado de este jugoso negocio que son los partidos políticos y que pues viven de nuestros recursos, de nuestro dinero. Claro. O sea, ¿por qué los mexicanos tenemos que seguir manteniendo a todas esas familias? Ahora ese defecto llévatelo a los estados. Hay estados en las entidades, por ejemplo en Sinaloa tenemos un partido local que depende totalmente de la universidad. Y así puedes ir sumando partidos locales que dependen, que se vuelven gremios muy reducidos, de 2, 3 personas que los manejan obviamente. Y yo no quiero decirte los nacionales, pero todos los nacionales tienen la misma tendencia. ¿Sí? Entonces este sistema de partidos, como tú lo estás revisando ahorita, no son funcionales y ellos son los que de alguna manera están fortaleciendo a este modelo de INE que tenemos. Sí, y que hablan de una democracia, pero ¿cuál democracia, Carmelo, si hoy no hay voces que se pongan al frente para como una verdadera oposición y realmente cuestionen el actuar del gobierno? Digamos que son familias que únicamente protestan cuando se ven afectados sus intereses. Es un sistema político caduco, pero al mismo tiempo retroalimentado. Te digo lo que decía por ahí, un día debes invitar, ojalá te aceptara Pablo Gómez y te invitara, digamos, te convidara de su teoría del Estado corruptor que trae y que obviamente te explica en mucho estos fenómenos que estamos viendo en los partidos, en las instituciones, donde él dice, por ejemplo, que el tema de los moches en el Poder Legislativo surgió precisamente como una esperanza del mismo Estado para dominar a los que no estaban a su favor y darle juego, vamos a decirle, ahora sí que un juego no democrático, sino un juego de corrupción. Entonces, un día invítalo y él te va... Otro tema de la democracia. Esa es una teoría sumamente interesante la que desarrolla este señor y que yo creo que puede ser muy oportuno para analizarlo a largo plazo y ver en qué situación están tus partidos políticos y en qué situación está todo el sistema político. Tus diputados plurinominales, por ejemplo, por ahí había un comercial que salió por ahí, está circulando en las redes, donde un personaje que es pluri, dice que él habla de la reforma energética en este momento, obviamente en contra de la reforma. Habla en nombre de sus representados. ¿Cuáles representados? Sí, es plurinominal. Entonces, como la burla que hacen, digamos, ellos, porque finalmente saben muy bien que no ganaron un voto popular. No tienen un solo voto popular. Otro tema de nuestra democracia, el costo de la democracia. ¿Por qué tantos diputados? 500, de los cuales 300 son por elección de vía directa o por representación por tus distritos, y 200 pluris que finalmente son pagos no sé a quién. Yo estoy de acuerdo por ahí que... Pero además, platiquemos un poquito así nada más rápidamente de los gastos. Tienen casa de gestión, tienen seguros de vida, seguros de gastos los médicos, sueldos, asesores, etcétera, asesores. ¿no? Que eso finalmente yo lo pudiera entender que es parte del trabajo, ¿no? Pero cuando tú tienes 200 diputados extras que salieron, yo no sé, digamos, por premios, por lo que tú quieras, pero no fueron sometidos a la voluntad popular. Entonces, ¿a quiénes representa? Entonces, de entrada, cuando tú estás buscando una reforma energética como esta, que requieres 3/4 partes, pero ya tienes 200 que no elegiste tú, incluyendo los de tu partido, ¿no? Porque no sabes de dónde salieron, quién te los metió, etcétera. A lo mejor yo palomeé todos, o a lo mejor ninguno.
ellos responden a intereses muy concretos. De entrada ya tienes 200 que pueden cuestionar tu reforma, ¿no? Entonces, si tú le sumas a eso todos los otros que de alguna manera representan intereses monopólicos, por ejemplo, de estas empresas que, en este caso energéticas, pues tienes de entrada una dificultad impresionante. Entonces, todos tus parlamentos abiertos que puedas hacer, en realidad yo creo que el producto que vas a obtener de ellos va a ser limitado. Entonces, todo eso tiene que analizarse en la vista de tener un mejor país, de una mejor democracia, obviamente. Pero tú vuelves a lo mismo, vas a decir, ¿cuál democracia? Bueno, el modelo democrático que tenemos, porque también tiene que modificarse, y por ahí va la propuesta también que tiene, digamos, la 4T, que la soltó en su último momento, que es una democracia representativa, ¿no? Entonces, todos esos temas tienes tú que digamos, documentarte en ellos y ver si van a ser funcionales, si no, ¿para qué los impulsamos, no? Noroña, este señor, qué bueno, pues más bien no parece diputado, tiene como otro tipo de características, ¿no? Pero da la batalla, ¿no? Pero es diputado. Y da la batalla además, es entrón, le entra a temas complicados. Digamos, es como el alfil que tú tienes para decir, a ver, vamos, ¿cómo le llaman los investigadores? Vamos a romper el hielo, ¿no? En un determinado tema, ¿no? Y hay quienes no les gusta la personalidad, bueno, pero también, digamos, si vamos a criticar a los plurinominales, tenemos que ver también otros por ahí que están. No, pues, personajazos que tú dices son exgobernadores, son ex senadores muy poderosos, tienen muchísimo dinero, que si ellos realmente estuvieran... No, lo único que necesitan es el fuero, ¿no? Pues, pues ya algunos ya son tan viejos que ya ni fuero necesitan. No, sí, pues en una de esas les descubren todo lo que traen atrás. Los que van saliendo de gobernadores sí, porque todavía, pero en este país, pues, tú me estás diciendo ahorita que Lozoya se va a salir por la puerta de atrás, por un fallo por ahí de integración o un fallo judicial, pues entonces, ¿qué esperamos de los otros que llevan 10, 15 años o que tienen 7 años, que ni siquiera los ha tocado la justicia? Que ni siquiera han sido observados. Que no sirvió para nada el referéndum no. de enjuiciar a los expresidentes. En realidad van a la Cámara como pluris para defender un modelo de poder económico y político que tienen. Esa es la mera verdad, no tanto por su fuero. Algunos sí irán, pero ¿qué te gusta? De 200, a lo mejor 20 van realmente porque se quieren proteger en este caso, de alguna investigación, lo que tú quieras, ¿no? Pero el resto no, van a defender intereses muy concretos, muy privados y muy de monopolio, ¿no? Entonces, esos sirven y para eso están y para eso fueron colocados ahí, y ellos responden a todo mundo de su equipo, menos al pueblo, menos a la sociedad que supuestamente, de acuerdo a la Constitución, representan, ¿no? Claro. Entonces, ahí tienes un tema para que invites un día uno de los diputados, inclusive sería muy bueno que lo invites, ¿no? Elena Sansores. Bueno, ahora gobernadora, ¿no? Ahorita están las imágenes de estos foros de Parlamento abierto en materia de la reforma energética. ¿Cómo los ves tú? ¿Cuál ha sido la opinión, la difusión de los medios de comunicación? Yo lo veo muy laxo. Muy laxo. La difusión. Sí, súper laxo, a no ser pues la presencia de la secretaria en Estados Unidos, la secretaria de Energía. Fuera de eso, la verdad es que no hay seguimiento, no sabemos qué está pasando. Y aprovecho ahí para entrar al tema de columna, ¿no? Precisamente la columna, tratamos estos temas donde yo creo que Estados Unidos sabe muy bien y nos conoce demasiado bien, y nosotros somos un poquito dejados como país y sobre todo muy poco visionarios y preventivos, ¿no? Le hemos dejado la puerta abierta a Ken Salazar, yo lo decía por ahí en otra columna, que anda como Juan por su casa, ¿no? Pasea con los gobernadores del sureste, cierra con los gobernadores del norte, en concreto de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León, y un invitado del verde, ¿no? Que en este caso es San Luis Potosí, ¿no? Y que aprovecha cualquier rendija que esté pasando en la economía mexicana para meterse y defender sus intereses. Por ejemplo, ahora, ¿qué tiene que ver, a qué viene una secretaria de Estado a presentarse inclusive en el Senado de la República y de paso al mismo Palacio Nacional, ¿no? Cuando es un tema de seguridad, así se presentó la reforma energética o la reforma eléctrica, como un tema de seguridad nacional.
¿Qué tiene entonces que ver un país extranjero? Eso es total injerencia en nuestra política interna, ¿no? Política. Y eso y eso de alguna manera es porque decíamos, estos diputados, senadores que son pluris, que no representan prácticamente más que a ellos mismos y su grupo, son los que le están abriendo las puertas. Ellos mismos son los gestores que se apoyan en sus colegas de Estados Unidos. En este caso estoy hablando de los demócratas. Por ahí circuló una carta por ahí que pide realmente que Estados Unidos intervenga, o sea, ejerza una política de presión sobre el gobierno mexicano por esta reforma, ¿no? Y que desde luego la reforma energética para el país es necesaria. Si tú revisas por ahí los datos, yo te invito a que revises los diagnósticos que se tienen. Son diagnósticos de realmente, por ejemplo, por ahí los datos que presenta Manuel Bartlett, que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, son de preocupación y hasta de miedo, ¿no? Te habla de monopolios completos que tienen ya las empresas extranjeras en Estados Unidos, de Estados Unidos y de Canadá, y de España también, sobre la frontera, sobre estados completos como Chihuahua, como Nuevo León. Nuevo León creo que está controlado prácticamente ya por ellos, y que además esta reforma del 2013 te quitó a los consumidores más grandes en este caso del mercado eléctrico, que son los que aportaban el recurso, o los que mayormente aportan el recurso a las finanzas públicas. ¿Para qué? Para que tú lleves servicios de electricidad a otras comunidades, a los de bajos ingresos, porque finalmente el Estado sí puede redistribuir al interior sus ganancias, lo que tú quieras llamarle, sus tarifas, porque no son ganancias, son tarifas. Todos sus ingresos los puede distribuir hacia los sectores que menos tienen, comunidades rurales, sectores productivos que necesitan subvenciones, como en este caso el sector agrícola ganadero, que eso sí merecen la subvención porque tienen costos de producción muy altos, y sin embargo el Estado no puede dárselos, no pudiera estárselos dando. ¿Por qué? Porque ya le quitaron a los grandes consumidores, a los que sí pueden pagar en volumen. Estoy hablando en volumen. Una tarifa baja a lo mejor por kilowatt, similar a la que tú pagas, sí, pero ellos tienen 300,000 focos, 200,000 refrigeradores, etcétera, ¿no? Entonces estás hablando de un volumen muy grande, como son las empresas, ¿no? Y que ahora estas simplemente ya no le compran al gobierno mexicano, en este caso a la Comisión Federal, y ellos tienen que son autogeneradores, ¿no? Cuando están usando toda la infraestructura, en este caso eléctrica, estoy hablando de los cableados, estoy hablando de la tecnología que tiene la Comisión, y que lo están usando, y todavía dicen que tienen excedentes y se los venden a la Comisión Federal. La Comisión Federal está obligada a comprárselos primero antes que distribuir sus productos o su. Es que se repartieron servicio. muchas áreas de esto, el tema energético. Se los repartieron entre los amigos de los expresidentes. Claro, yo inclusive digo, ¿por qué esta reforma energética eléctrica tan importante no se planteó al inicio de la entrada a la presidencia, cuando entra un presidente fuerte? Y ahorita en 3 años, digamos, que va del gobierno federal, y con un cambio también en la Cámara de Diputados, entraste tú, digamos, con esta reforma tan importante. Y además con una fuerza que entró, ahorita no es lo mismo. Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿por qué no la metiste tú mínimo a mitad de los primeros 3 años? Hubieras entrado con mayor fuerza. Bueno, pero son costos que ya no podemos medir. Ahorita lo que sí debemos criticarle a los senadores mexicanos, a los empresarios mexicanos y desde luego también a los partidos políticos mexicanos es que le estén abriendo la puerta a agentes extranjeros, en este caso de Estados Unidos, como vino siendo la secretaria Jennifer Granholm, nombre difícil, un apellido más, y que se pasearon, se metieron, tomaron otra vez el Palacio Nacional, tomaron el Senado, expusieron lo que hicieron, y cuya excusa es por ahí. Ve a saber tú qué dijeron ya en privado, pero la excusa pública es que tienes que entrar a las energías limpias. Eso ya lo sabemos. ¿Sí? Eso ya lo sabes, ya lo sabe la oposición, lo saben los consumidores. Todo el mundo sabemos que tenemos que trabajar en la energía limpia. Pero para trabajar en la energía limpia tienes que tener un marco jurídico. Un marco jurídico y además, ¿de dónde van a venir esos recursos? Así es. El Estado finalmente tiene que ser un gran impulsor de las energías limpias, como lo está haciendo con este parque que hizo en el norte del país, que está en Sonora.
y que tú lo estás viendo ahí, mira. Y que puedan hacer otro al rato en la Rumorosa, en Baja California, y otro acá, recuperar este que hicieron en el sureste, en la zona de Oaxaca, y que pudiera ser, vamos, muy rentable para el país, sí, pero si los empresarios solo van por la utilidad como lo están haciendo y quieren utilizar los recursos, en este caso la Comisión Federal, a su favor, pues obviamente que no va a estar de acuerdo nadie que esté en su sano juicio, salvo en este caso defensores, ¿no? Entonces ahí luego, en la misma columna hablamos también de esta división que está habiendo en la política interna y que ya se refleja ahorita, ¿no? Tú ves un sureste, una zona del noreste muy acomodada en un sentido de política, obviamente opositora al gobierno federal, no todos los del sureste, desde luego, estoy hablando por ahí donde mandaron esta alerta de Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte el Pacífico, la región del Pacífico, donde prácticamente todos los gobernadores, salvo Jalisco, son de Morena, ¿no? De ahí en fuera Guerrero, Colima, Nayarit. Guerrero es Morena también. También, Sinaloa, Sonora, las dos bajas, todas son de Morena. Y precisamente ahí es donde se le está dando pues, los mayores golpes, por ejemplo, ¿dónde pasó la muerte de la periodista? En Baja California. En California, donde reventó el tema de Cananea entre los obreros y en este caso los empresarios. Sonora, ¿no? ¿Dónde aterrizó el avión Hércules? Sonora. ¿Qué grupo está pidiendo, digamos, que se investigue al gobernador de Veracruz, a Cuauhtémoc y entre otros por nexos con el narcotráfico? La familia Levarón, ¿de dónde son? Entonces, así te puedes ir enumerando una serie de fenómenos políticos, de política interna, de política pública que pudieras decir que están pasando en territorio nacional muy localizado. Entonces, por eso yo meto ahí la teoría o el argumento de que también esta división entre liberales y neoliberales, vamos a llamarle entre políticos de la 4T y políticos contra de la 4T, ya está reflejada en el plano, en el mapa político. Entonces, ahí tenemos un tema muy complicado, muy delicado en el país, que es la política interna nacional. Tú no puedes dejar que en este caso haya intervenciones constantes, recurrentes en temas de nosotros, en temas que implican a los mexicanos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Si Estados Unidos quiere la competitividad del norte, como bien lo dice por ahí Marcelo Ebrard, que dice él que en su discurso público dice que nadie está en contra de una América del Norte competitiva o altamente competitiva, pues es correcto. Nadie va a estar en contra de eso, yo coincido. El otro jalón al que nos quieren llevar, por ejemplo, Estados Unidos, que en su enfrentamiento contra China y Rusia, pues obviamente que ahí la debemos pensar dos veces, ¿no? Sí. El otro aspecto, ¿por qué se van a meter ellos en temas internos, por ejemplo, en política, en este caso energética, cuando ellos tienen todo el mundo de su sector privado está haciendo, digamos, lo que el Estado quiere? Ellos sí tienen un Estado interventor, un Estado fuerte, un Estado que marca las reglas, pero no quieren que México tenga un Estado, digamos, participativo dentro de la política interna, en este caso de energía. Entonces, son cosas que tocamos ahí, sin descuidar desde luego también que Morena, hasta ahorita, la 4T, todo su capital político se lo apostó a los programas sociales y no hizo estructura, digamos, de movilización partidista, de movilización social, y ahí está el resultado. O sea, no tienes cómo defenderte en estas zonas donde necesitas desde luego el aparato orgánico, el aparato humano que te defienda, ¿no? Sí. Pues prácticamente esta fue la columna, por ahí hablo un poquito de la NICA-AT o de la ley contra Nicaragua que se dio en el 86, en el gobierno de Reagan, cuando precisamente entra el gobierno Daniel Ortega en Nicaragua, y que desde luego eso yo lo usé como un parámetro para ver qué hizo él, para hacer un gobierno que hasta ahorita sigue fuerte, una vez que recuperó el poder en 2006, no me acuerdo, ¿sí? O sea, hasta ahorita sigue intacto en su país. ¿Qué hizo bien él? ¿Y qué estamos haciendo mal nosotros? Que no hemos podido fortalecer, ahorita no tenemos nada ahorita. En cuestión de una política pública clara, dominante, no la hemos podido consolidar a pesar de que tengas 16
estados gobernados por Morena el país, y que pudieras agregar otros 4, si bien le va a Morena en este caso en el 2022, con las elecciones de estos 6 estados, y que no tenemos realmente una cohesión social. Sí, estás diciendo que los programas sociales, esta apuesta que hizo Morena por apoyar a los que menos tienen, ¿no? No ha sido suficiente. No ha sido suficiente porque no deja de ser una política de Estado, una política pública, una política gubernamental. Y lo que tú necesitas es una organización social. De impulsar el país. De impulsar sobre todo el tejido social, como se dijo, ¿no? Cuando tú quieres reconstruir el tejido social no basta la intervención del Estado, al contrario, tú necesitas que el Estado sea un coadyuvante más, necesitas que sea la misma sociedad la que se organice como quiera, partidos políticos, en organizaciones sociales, en grupos, en clubes, en lo que tú quieras. Los partidos políticos en México han ido en declive, al contrario, ya no. Es lo que decíamos ahorita, no son una opción los partidos políticos, desgraciadamente no son una opción, y tan es así que Morena no ha hecho estructura nacional. Entonces, pero hay otras formas de organización. Por ejemplo, qué desgracia también que los sindicatos, con tu reforma del 19, que fue democratizar los sindicatos, que fue liberalizar al trabajador para que se organizara y participara donde mejor le conviniera sus intereses, sigue prácticamente en tablas, no se ha promovido la reforma, a tal grado que hasta la fecha tú tienes que siguen dominando las grandes centrales. Ahí nomás agrégale una, la CATEM de Pedro Aces, y el resto de las centrales siguen. Bueno, y ahora ya se presentaron otra vez otros 5 candidatos ahí en la mañanera con el presidente, estos candidatos que pretenden ser secretarios generales del sindicato de trabajadores de Pemex. Ahí tienes otro, un sindicato Pemex que se dijo fue una de las manzanitas de la discordia, ¿no? Que se iba a luchar contra ese sindicato, y sigue, como tú bien lo dices, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el Estado, mejor dicho, el gobierno, no el Estado, el gobierno solo no puede. Y está demostrado en todos los países donde ha sido el Estado el que quiere corregir las cosas, solo no puede. Puede aportar la parte legal, la parte jurídica, la parte de organización, pero es la sociedad finalmente la que tiene que organizarse y decir, por ahí no voy, señor, por ahí no nos gusta, por ahí no vamos. Y finalmente ellos son los que hacen el gran cambio, la gran transformación del país. Tiene que ser una transformación social, pues no sí, pública, no gubernamental. Que también lo necesitamos, obvio, pero además que funcionen las instituciones, que de veras se limpie el gobierno. Mira, esta promesa que nos hizo el presidente de limpiar, Santiago Nieto. Hay una nota que, bueno, ya la verdad es que no sabemos qué pensar, ¿no? Porque era muy prometedor esto de que el señor Santiago Nieto iba a limpiar de corrupción y era como el guardián y custodio pues de los recursos de los mexicanos, ¿no? sí, por algo le decían un tipo de fiscal contra la corrupción, ¿no? Bueno, el pues, duro. ¿qué te parece que Santiago Nieto adquirió un crédito con Banco Azteca? Óigalo usted bien, Banco Azteca, para comprar una casa de 28 millones de pesos. Oye, ¿y no será falso eso? Porque Banco Azteca no puede dar créditos inmobiliarios. Exactamente, así está, no otorga créditos inmobiliarios. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues resulta que en documentos que obran en el registro público de la propiedad, pues se encontró así esta operación que se concretó el día 30 de noviembre del 2020. Esto con lo que Santiago Nieto declaró ante el SAT y afirmó que había adquirido esta vivienda el 21 de diciembre de este año. O sea, el 2021. Trató de justificar, obviamente, parece, no queremos pensar mal, Carmelo, o sea, a lo mejor sí, por ahí tiene una amistad muy estrecha con don Salinas Pliego y por ahí le ha de haber dicho, pues sí, ve a Electra y te damos un crédito para que compres tu casa. Mira, hijo, es que insisto en el tema, ¿no? Estamos en
en un serio problema porque yo creo que no sé, cuando tú analizas las hojas, dicen, sin ver el bosque completo, integrado, uno se lleva bastantes sorpresas y se puede ir con estas cosas, ¿no? Hay que recordar lo que te dije hace un rato, estamos viviendo en un estado plenamente, lo que dice Pablo Gómez, un estado corruptor, ¿no? Y esto me viene a la mente por lo que te voy a decir. Cuando Maloba iba a entrar al gobierno de Sinaloa, obviamente, pues él venía con todos los créditos sociales, todo el apoyo popular lo traía después de un triunfo abrumador frente a su opositor, en este caso del PRI. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana, por ahí, todavía sin haber entrado inclusive a tomar funciones, apareció una compra de patrullas, las famosas nalopatrullas, ¿no? que se dieron ahí. Finalmente Maloba se manchó su gobierno para todo el sexenio con este acto de corrupción y desde luego le ató muchas manos y sobre todo en el caso de sus funcionarios, su gabinete, prácticamente tuvo como bandera blanca para actuar de esta manera, ¿no? Entonces hay que reconocer, por ejemplo, un banco que no da créditos inmobiliarios porque sí se lo da a Santiago Nieto. ¿Cuál es su interés en que Santiago Nieto tenga una casa lujosa de 28 millones de pesos, si es que así fuera? Y luego, ¿por qué lo hizo, no? Entonces, hay cosas ahí que uno debe analizar. Que es como lo de la Casa Blanca, dice el chino, es como la gaviota. De pronto a la gaviota le aparecieron millones y dice de sus ahorros desde joven que trabajó. O sea, yo creo que acá, pues yo creo, ha de ser muy amigo de don Salinas Pliego y le ha de haber dicho, no te preocupes, yo te autorizo tu crédito para tu casita pues, de interés social. Y a lo mejor valía 5 y con los intereses que cobran por dar un crédito, incluso no mobiliario, en México con eso que las tasas de interés están flotantes. No quiero pensar mal. ¿Tan altas? No quiero pensar mal, pero a lo mejor, solo a lo mejor, él dijo, bueno, pues es que no tengo cómo justificar los millones que estoy gastando ahorita en tantas propiedades, después de que le encontraron, creo que 8 propiedades al señor. Ahí está. 4 propiedades. Sí, hay un... 4 propiedades con un valor superior a los 40 millones de pesos. O sea, bueno. Estás hablando de un poder de corrupción muy fuerte en este país, muy fuerte, como este ejemplo que te señalé, que prácticamente puedes hablar de la teoría del leopardo, ¿no? No quieren a nadie como funcionario que no esté manchado. Además, después por ahí te agarran, como le está pasando a Santiago Nieto, prácticamente te destruyen tu carrera política y finalmente eres yo no quiero decirlo que sea una víctima más, pero finalmente caes en un juego perverso que yo sí insisto, esta teoría de Pablo Gómez, invítalo un día, dile, oye pero esta qué teoría, buenas víctimas. Muy bien localizadas, imagínate cómo estarán los demás secretarios. Estoy hablando del gabinete, ¿no? ¿Por qué pesa mucho en Nieto? Pues porque finalmente era el fiscal de la corrupción o contra la corrupción, ¿no? Bueno, Carmelo, ya se nos acabó el tiempo, ya hasta nos pasamos. Un gusto tenerte acá con nosotros. Pues, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, 2:30. Compre su periódico No Más Uno. Le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, doctor Naim Libiencawi, y a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Gracias, Chino. Gracias, Tania Israel, en la producción. Pues nos vemos mañana. Y ya que venga el doctor, porque eso de armar debate sin él no se da. No es lo mismo. No es lo mismo. No, él le pone ese saborcito a las cosas. Además juega con teorías ocultas y nosotros no lo sabemos hacer. No, además se conoce, conoce cosas que nosotros no sabemos. Bueno, hay que invitarlo. Sí. Está invitado, doctor. A ver si lo acepta aquí nuestra conductora. Sí, claro que sí. Bueno. Muchas gracias. Gracias.